Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, venir a ti, Señor, humillados, buscando tu rostro maravilloso, buscando más y más de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, flaquezas, debilidades, y pidiéndote, Señor, que nos ayudes a centrarnos en Cristo Jesús, en el camino, la verdad y la vida. Centrarnos en tu palabra, Señor. En centrarnos en tu palabra, Padre, ayúdanos. Y ahora te pido que tú me uses con tu poder, con tu bendición y tu dirección. Ayúdanos a tener un oído atento, un corazón receptivo. En nombre de Jesús, amén. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Yo voy a continuar con el tema del primer amor. Aunque dije esta mañana, buscando más canciones, que segundo amor y tercer amor. Pero siempre debemos ser el amor de Dios. Como cantamos, por eso la dejamos de último, esta canción, para recordarnos. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios en primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Así que pensemos nosotros en lo que se habló la semana pasada, cuando Juan escribe lo que Cristo le dijo, que la carta a la iglesia de los Efesios, dice que habían perdido el primer amor. Y nosotros debemos, al contrario, todos los días de nuestra vida, amar más al Señor, cuidar más de nuestra vida de relación con Él. Porque Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana lo que vemos, el noticiero, creo que fue el viernes, jueves o viernes, dice que este año que terminó 2025, 83,000 divorcios hubo en el año 2025, 7% menos que el año 24. Pero la mayoría de las personas entrevistadas decían que el amor se les había acabado. Se me acabó el amor. Y lo que leyó Ramón ahora, pues mira, no nos pusimos de acuerdo, pero es la verdad. Primera carta a los Corintios 3:8. El amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si tenemos el amor de Dios, recordemos que la iglesia está formada por voluntarios pecadores redimidos en Cristo Jesús. Y que las relaciones son el pegamento que mantiene unidos. La amistad es la clave para preservar a los miembros. Eso es, el amor en Cristo Jesús es lo que nos mantiene unidos a Cristo Jesús. Por eso, no olvidemos, amarás a tu Dios de todo tu corazón. Juan llama a una vida semejante a la de Cristo. ¿Cómo es una vida semejante a la de Cristo? Tener comunión con el Padre, tener comunión con Cristo, tener comunión con su palabra, orar sin cesar, orar sin desmayar. Estas 3 semanas en Medina hemos estado hablando, vamos a continuar hablando del amor, de la oración. Un estudio que vimos aquí hace años, aquí en Valladolid, pero quería darlo allí buena parte de él. La oración. La oración. Cada día nosotros debemos sumar 5 minutos de oración. A ver si podemos completar 1 hora de oración. No es fácil. Pero si aquí hay 3, 6, 9, 12, 14 y los 3 niños, ¿verdad? Podemos dedicar más de 5 minutos orando por... y está Jefferson, que no está aquí adentro. Pero debemos nosotros dedicar un tiempo por orar por la iglesia, por ese amor que debe aumentar de verdad, hermano, un amor que sea significativo en cada uno de nosotros. Juan llama a una vida semejante a Cristo. Jesús amó a su Padre. No lo dice en la palabra de Dios que yo te amo, Padre. Nunca aparece escrito eso en la Biblia. Pero ¿cómo demuestra Jesús que ama a Dios? En la obediencia. Obedeciendo al Señor. Constantemente, permanentemente. Obedecer sus estatutos, sus palabras, las exigencias que nos hace el Señor, que es para nuestro bien. No es para que le vaya bien a los demás, sino para nosotros mismos. Este llamado corre en todas las epístolas escritas en el Nuevo Testamento. Ser semejantes a Cristo. Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Centrados en el Padre, centrados en la oración, centrados en el prójimo, centrados en la palabra. Eso es la mente de Cristo. Orando, yo hago un trayecto ahora, ya no estoy haciendo tantos ejercicios como los otros días, pero estoy caminando. Paso el puente, subo el puente, vuelvo en 20 minutos para allá y 20 para acá y tal. Y voy orando, cantando. Y me dirá, ¿qué pedazo es loco? Bueno, ahora como con los aparatitos en el oído, no se sabe quién está hablando solo o por móvil. Pero es una forma de mantenerse en comunión con el Señor. Nuestro texto da poderosos incentivos para una vida así, en Cristo Jesús. Si yo te digo a ti que te amo, yo debo amarte de verdad. No es quererte. Querer no es amar. Querer no es amar. Y el amor no es un sentimiento, que lo confundimos con las expresiones del mundo. Querer no es amar. Amar es pensar como Cristo. Amar es vivir como Cristo. Amar es hacer las cosas como las hacía el Señor. Estaba pendiente de los demás, pendiente del Padre, comunión permanente. Pasó toda la noche orando, dice Lucas 6, 12, para escoger a sus 12 discípulos. ¿Y qué pasó? Uno le salió rana,
pero ya sabíamos porque está escrito en la palabra de antes, en la profecía. Pero él oraba para que estos hombres escogidos por él, estos apóstoles y luego los otros discípulos, fueran para el engrandecimiento, el conocimiento de la palabra de Dios en todas las regiones. Pues dice, estas cosas constituyen la esperanza purificadora de Juan. ¿Por qué escogió Juan mantener pura su vida? ¿Por qué? Estaba asombrado por el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor. Ese amor verdadero, puro, sincero. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan no pudo hallar palabras para explicar el amor de Dios. No pudo. Él decía que era imposible determinar también el amor. Cuando él escribe el Evangelio en Juan 3:16, no encontró una palabra que dijera alto, profundo, ancho, muy grande, aunque cantamos cuán profundo es tu amor, pero resulta que no tiene medida el amor de Dios para nosotros. Ese amor es de tal manera que no tiene una medida de altura, de profundidad, de anchura, de ninguna especie. De tal manera nos amó el Señor. Mirad cuán amor de Dios para la humanidad. Después que el Señor nos crió a través de Adán y Eva, sabiendo Dios que iba a suceder, porque Dios sabía, pero ya tenía preparado al Mesías. Dios no deja las cosas al azar. ¿Por qué? Porque nos ama su creación, lo máximo, cuando dijo, hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál fue la expresión? Todas las obras que hizo en los 6 días, vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, vio que era muy bueno, porque era su máxima creación. ¿Por qué? Porque nos ama de una forma extraordinaria. Por eso las lecciones de Juan de amor para Juan había estado con Jesús en el aposento alto. ¿Y quién fue Juan antes de conocer a Jesús? Un hombre irascible, enfadado, que siempre se movían las velas del barquito y ya estaba peleando con las velas. Y después resultó ser el discípulo del amor. Entonces, debemos nosotros copiarnos de eso, superar cualquier cosa, diferencia entre nosotros. Por eso debemos nosotros estar atentos a la palabra de Dios. Cuando habla aquí en la cena del Señor, cuando Jesús se mostró a ellos diciéndole, lavándole los pies, lavando los pies, se humilló. Él no vino a ser servido, vino a servir, y mostró a la última hora lavando los pies al Señor, y luego el amor más grande en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nosotros sí te amo, mi hermano, pero es que entonces empiezo a frotarme las manos pensando, ¿será que le amo de verdad o solo le quiero? Querer no es amar. Tengamos eso siempre claro. Jesús le había lavado los pies en capítulo 13 de Juan. Había estado al pie de la cruz Juan. Era el único que se reportó por ahí visible, con la madre de Jesús y con las otras Marías. Porque los otros me imagino que estaban a la sombra, pero Juan estaba ahí al frente. Apreciaba su posición como hijo de Dios. El versículo 1 y 2, el primero ya lo hemos leído, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es.
Yo me imagino aquella cara del Señor radiante como el sol, como explicaba Pedro Pablo esta mañana en el mensaje, cuando Saulo de Tarso fue derribado a tierra. Una luz más brillante que el sol era el Señor. Y así le veremos tal cual como Él es. Hermanos, por eso esa esperanza que hay en nuestro corazón no debe apacarse, no debe olvidarse por nada de que todo lo que está sucediendo hoy en día, todo es palabra del Señor que se está cumpliendo lentamente. Esta tierra va a ser arrasada por el fuego. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo no me lo estoy inventando. Y en un plis-plas ya tenemos 45,000 hectáreas. Y eso que el verano empezó hace un mes. Todavía nos quedan 2 por delante. Por eso debemos orar y pedir misericordia al Señor. Para los que sean llamados hijos de Dios, el mundo tiene una equivocación gigantesca cuando dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. Hijos de Dios somos aquellos que hemos reconocido, aceptado y dejado que Cristo entrara en nuestras vidas, que sea nuestro Señor, nuestro Salvador. El resto que no ha hecho esa decisión por Jesucristo son meros criaturas de Dios, amadas por Dios, porque es su creación, y les ama y quiere que vengan al conocimiento de la verdad de Jesucristo, que vengan humillados a los pies de Cristo, pero no son hijos de Dios. Pecadores hechos hijos. Otro asombroso pensamiento para Juan. Un sencillo pescador pudo ser hijo de Dios. Un sencillo pescador. Hombre de mal carácter, irascible, enojado, enfadado, pero consiguió al amor eterno que es Cristo Jesús, el verdadero. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando para superar esa barrera que a veces tenemos con los demás, con algunas personas? Esta condición de hijo produce conflicto en el mundo, porque todo el mundo, por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque no quieren saber nada de Dios, menos de salvación de Jesucristo, menos entregar su vida, porque ellos dicen que ellos son unos dioses. Por eso el mundo no nos conoce. Los creyentes deben prepararse para ser mal entendidos. Debemos prepararnos cuando no nos entiende, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la venida de Cristo, cuando hablamos que las cosas se están cumpliendo. La gente no nos entiende y no nos acepta. Hombre, tú otra vez con tu fatalidad. Tú sí eres fatalista. Es lo que te pueden expresar. Nuestra salvación se encuentra en 3 tiempos. He sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en mí, y cree en el que me ha enviado, este tiene vida eterna. Es algo que tenemos en el mismo instante que confiamos en Cristo. Tenemos la seguridad de la vida eterna a través de Cristo Jesús. No podemos nosotros pensar que si no tomamos esa decisión por Jesucristo y permanecemos bajo la supervisión y el amor de Dios, el amor de Cristo y su palabra, no podemos continuar, no podemos ser de Cristo, porque estamos alejándonos, todo lo contrario. Si no nos acercamos a Cristo, nos alejamos, y es un alejamiento peligroso. La vida eterna empieza en el momento del nuevo nacimiento. Esperaba el retorno de Cristo cuando llegara a ser semejante a Él. Seremos semejantes a Cristo. Un cuerpo sin dolor, sin problemas,
sin nada de ninguna tachadura, ni la marca del zorro estará en nosotros. Nada estará en nosotros. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Juan conocía los fracasos de esta vida, como todos nosotros. Nosotros conocemos los fracasos de esta vida. Hemos fracasado en infinidad de cosas, infinidad de proyectos, en infinidad de relaciones. Pero allí no sucederá nada más, nunca más. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1, 8 y 9. Por eso dice, nos engañamos, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y toda maldad. Pablo escribió acerca de su conflicto diario en Romanos 7, 14 al 21. Juan esperaba ese día para mantenerse cada día más cerca del Señor por ese amor que Él tenía. Nos muestra a la iglesia de los Efesios su primer amor y que no se enfriara, que no se apagara, que no se acabara. No, que se me acabó el amor. Por eso no te quiero más. No te quiero más y buscaré a otra. Es lo que dice el mundo. El amor no se acaba. No se acaba. Permanece para siempre, hermano. Juan esperaba un día mejor, como nosotros estamos esperando hoy un día mejor y maravilloso. Cuando los misterios se aclaren, hay muchas cosas que aquí no sabemos. Por eso nos preguntamos cosas que están en la Biblia, pero no las entendemos y no las podemos resolver. Pero debemos recordar que lo que nos dice Deuteronomio 29, 29. Que a nosotros las cosas terrenales se nos ha sido clarificadas, aclaradas y las entendemos, pero las cosas de Dios las entenderemos cuando lleguemos allí a su presencia. Son cosas de Dios. Cuando todos seamos transformados, esa expresión del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15, 51. Seremos transformados, ya no seremos con esta apariencia tan terrible que tenemos. Por muy guapo, como decía mi hija ayer, le decía a mi sobrino, le decía que estaba buenorro. Bueno, pero cuando tengamos el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a estar? Súper hermosos, súper, porque tenemos un cuerpo que no tiene mancha, que no tiene contaminación, que no tiene pecado. Eso es lo más importante. Cuando seamos semejantes a Cristo Jesús, le veremos tal cual como Él es, pero hay una condición. Aquí y ahora, mantenernos fiel a Cristo Jesús, desechando todo lo que pueda separarnos del amor de Dios. Todo lo que nos pueda separar del amor de Cristo. Todo, absolutamente todo. No los que recibís el devocional que se manda cada día, dice que hay personas tóxicas que pueden contaminarnos, que no quieren saber nada de Cristo. Son personas tóxicas que debemos apartar. Ya no podemos hacer nada por ellos, ni ellos se dejan hacer. Entonces, no perdamos el tiempo con ellos. Busquemos a los que se dejan, a los que sí quieren escuchar, los que sí quieren oír la maravillosa palabra de salvación de Jesucristo. Juan quería ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos nosotros estar atentos a ese amor de Cristo por nosotros. El versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley se hizo no para salvar, sino para justificar en el momento adecuado, para que la gente se comportara
pero no le hizo caso a la ley. No le hizo caso a la ley. Por eso Cristo se hizo gracia para con nosotros, dándonos esa sabiduría a través de su palabra, de que si estamos en Él, viviremos eternamente para Él. Por eso, repasando las razones de Juan para una vida pura, ¿cuál es la que nosotros debemos? Sabía que Dios le amaba. ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabes? A ver, ¿cómo sabes que Dios te ama? Que aún siendo pecadores, Cristo vino a nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero debemos mantener ese amor que Él manifestó, sufrió por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual. Como murió Adán y Eva cuando los echaron de aquel lugar tan hermoso. ¿Cuántos años vivieron? No sabemos, porque la Biblia no nos habla de eso. Pero debe haber sido un montón de años que vivieron esa pareja allí a plenitud. Pero bastó una sola desobediencia, que es lo que el Señor dice, que si nosotros infligimos con un pecado, ya estamos desobedeciendo al Señor. Él nos sigue amando, pero debemos buscar su perdón. Él nos sigue amando, pero debemos reflexionar y arrepentirnos y no volver a caer. Porque eso es lo más grande, lo más importante. No volver a caer. Juan sabía que era un hijo de Dios, como tú y yo. Sabía que cuando el Señor regresara sería semejante a Él. ¿Qué te impulsa a ti a una vida santa? ¿Qué te impulsa? Ahí sí. La justicia de Cristo. Eso es lo que debe impulsarnos a nosotros, la justicia de Cristo, que dejó su trono, su gloria y se hizo hombre. Lo más bajo que podía venir Cristo, se hizo hombre. A venir a estar en medio de aquella retahíla de pecadores. Eso éramos nosotros. Ahora somos de Cristo por su gracia y por su misericordia y por su amor que mostró en la cruz del Calvario. Por eso, analicemos el primer amor. No nos separemos de ese primer amor. Sigamos con un segundo amor que está afianzado en el primero. Cristo Jesús. Cristo el Señor, nuestro Salvador, que nos va a aceptar tal cual como somos. No nos va a rechazar si venimos a Él humillados, porque es lo que Él quiere. Así que, hermanos, por favor, que nuestra vida esté claramente manifestada en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que cada uno tiene, allí mora Dios, vive Dios a través del poderoso Espíritu Santo que nos conduce, nos ayuda, nos dirige, nos guía y nos advierte. Hombre, una de las cosas que más nos gustó cuando fuimos allí al sur oeste, por ahí por Andalucía, era que a la mía le dijeron, aquí tiene su comida, muchacha. Y cuando se trataba con la hija, la muchachita. Y mira las muchachitas mías de 50 años. ¿Sí? Pero es un trato amoroso, ¿verdad? Que así debemos tratarlo nosotros, con amor, tratándonos. No le voy a decir a disminuirlo, pero sí le voy a decir, hermano mío, te amo en el Señor y os amo en el Señor. Que el Señor los bendiga.